¿Por qué la brújula apunta hacia el norte? ¿Ustedes se han hecho alguna vez esa pregunta? O a lo mejor dicen, no, pues es claro, porque la brújula apunta hacia el norte. ¿Por qué las líneas del campo magnético se dirigen hacia el norte? Pensando en que la brújula apunta hacia el norte. Básicamente el campo magnético es principalmente un dipolo. O sea, tiene dos polos, un norte y un sur. Y básicamente, pues, primordialmente, digamos, ese campo magnético pues, se ve como un dipolo. La pregunta es, y tenemos muchas de ellas, es, ¿ese dipolo estrictamente está casi alineado con el eje de rotación de la Tierra? Pero no está completamente alineado, hay una cierta variación en ese ángulo. Después lo vamos a comentar. La pregunta es, se ha observado también que el polo no siempre ha sido el norte, sino que algunas veces el norte pasa a ser el sur y viceversa, ¿no? Entonces, ¿qué pasa o qué consecuencias tiene para el planeta que los polos se inviertan? ¿Por qué tenemos un campo magnético? No hay planetas como Marte que no tienen campo magnético propio. De hecho, se cree que Marte alguna vez tuvo una atmósfera parecida a la Tierra, pero parece que Marte desapareció como planeta. Es un planeta estéril debido a que perdió su campo magnético. Y la otra pregunta es que actualmente se está observando que el campo magnético está decayendo en su intensidad. Pues la pregunta es, ¿estamos perdiendo nuestro campo magnético o simplemente se va a invertir? Veamos aquí unas especies de simulaciones. Sabemos que tenemos el eje de rotación de la Tierra, ¿no? Que tarda 24 horas en ejercer una rotación, pero la Tierra también tiene un movimiento de precesión alrededor de este eje de precesión, ¿sí? Y lo que es curioso es que tarda 26.000 años en dar una vuelta completa. También tenemos un movimiento de nutación, entonces alrededor del eje de precesión tenemos aún así movimientos de nutación. Para dar una vuelta completa tarda alrededor de 19 años. Entonces veamos un poco las escalas de tiempo en cada una de ellas. Aunque son muy lentos comparados con el eje de rotación de la Tierra, lo que observamos es que pues finalmente son muy lentos. Entonces esto nada más para mostrar un poco el movimiento de la Tierra. Entonces el campo magnético de la Tierra es igual, lo mostramos, las líneas salen por el polo sur y se meten hacia el norte. Y lo que vemos es que pues, de alguna manera la brújula apunta en esa dirección. Pero si comparamos el norte magnético con respecto al norte geográfico, sí, hay una variación, no es estrictamente alineado. Y hay muchas teorías por las cuales, ¿por qué el planeta como la Tierra no tiene exactamente la alineación con su polo geográfico? Hay planetas que están casi exactamente alineados. Es más, porque hay planetas incluso de nuestro sistema solar en los cuales el campo magnético de la Tierra, en lugar de ser un polo axial, un dipolo axial es un dipolo ecuatorial, es decir, sale por los dipolos, ¿no? Entonces, ¿y por qué ellos tienen ese tipo de campo magnético y nosotros no? Bueno, hay un montón de preguntas. Son también como la Tierra tiene un ciclo magnético. Entonces, durante esos ciclos magnéticos, es curioso, pero el Sol tiene un periodo de ciclos magnéticos más regulares que el de la Tierra. De hecho, el de la Tierra es bien irregular. Pero lo que es muy interesante es que esas partículas que envía el Sol como viento solar, esas partículas cargadas, cuando interaccionan con el campo magnético, de alguna forma son desviadas, ¿sí? Y solo unas cuantas que son atrapadas son las que interaccionan con la atmósfera en el norte. Pero, ¿qué pasa alguna vez si desapareciera el campo magnético? Pues tendríamos una radiación de partículas cargadas que vendrían del Sol directamente hacia la Tierra. Y entonces, en principio no podría haber la vida en la Tierra como la conocemos hoy, pues desaparecería. Muy posiblemente nuestro planeta se volvería estéril. Este es el eje de rotación de la Tierra. Y el otro lo que estamos mostrando es cómo varía el eje, el polo magnético con respecto a ese eje de rotación. Y lo que observamos es que en el transcurso de la vida de la Tierra se ha movido ese polo. Pero curiosamente, en los últimos años se ha observado que ese movimiento se ha incrementado aún más. De hecho, si nosotros observamos de nuevo la simulación,
no es muy regular este movimiento, ¿no? O sea, y eso que implica que el polo norte magnético se esté moviendo. Bueno, pues lo que implica es que la aguja de mi brújula pues se está moviendo, ¿verdad? ¿Qué consecuencias tiene eso para la Tierra? Por ejemplo, los aeropuertos saben que tienen las pistas numeradas, ¿no? Bueno, ese número tiene que estar relacionado con el campo magnético. Pero curiosamente ese número los tiene que estar corrigiendo constantemente debido a las fluctuaciones del campo magnético norte. Nada más para ver un ejemplo, cómo se ha modificado, ¿no?, el campo magnético. Por ejemplo, desde 1831 empezamos a ver una variación muy rápida del campo magnético, del polo norte, o sea, cómo está variando ese campo magnético. Incluso hasta el 2001, de hecho se cree que de seguir así, en 40 años estaría el polo norte en la región de Siberia, ¿no? Entonces, eso es inquietante porque saber, pues, por qué se mueve ahora tan rápido el polo magnético, ¿no? Entonces, aquí muestro unas gráficas de cómo varía en kilómetros por año el norte magnético, ¿no? Y lo que vemos es que recientemente hay una variación impresionante de ese polo magnético. Otra cosa que se está observando muy interesante es que esto lo que estamos midiendo más o menos es cómo sería la intensidad del campo magnético y cómo va variando con respecto al tiempo. Pero lo que es interesante es que en nuestra era se ha observado que en los últimos años, muchos mil años, este campo magnético está decayendo, o esta intensidad de campo magnético está cayendo muy rápidamente. Lo que es interesante también observar es que si yo observara, por ejemplo, de 1850 a 2000 el decamiento de la intensidad del campo magnético y lo comparara, ¿qué pasaría si yo quitara una fuente del campo magnético? De repente desaparecería, pues el decaimiento que tendría sería lo que se conoce como libre decaimiento, que sería mucho más lento que la hora. O sea, ¿qué quiere decir? Imagínense que tengo mi campo magnético que de alguna manera se está alimentando, de alguna manera existe, y yo corto esa fuente. Lo que va a pasar es que ese campo magnético va a difundirse y va a decaer de manera libre. Entonces, si nosotros calculáramos el tiempo de decaimiento, pues sería más o menos esta tendencia. Pero resulta que nuestro campo magnético está cayendo más rápido que eso. Entonces, ¿qué está pasando? Ahorita tenemos, como está ahora, el norte magnético, el sur magnético, y hay un movimiento de una danza que hace el campo magnético hasta que finalmente se invierte. Y de hecho, ¿cómo sabemos que se ha invertido el campo magnético? 50.000 años que el campo magnético no se invierte, pero curiosamente es un periodo mucho mayor al promedio, digamos, de las inversiones. Creo que es de 22.000 años se ha invertido el campo magnético, aunque ha habido periodos en los cuales no ha pasado nada. De hecho, esto que estamos viendo aquí es en millones de años, desde hace 150 millones de años hasta la fecha. Las líneas que se ven, digamos, como barras, ¿no?, son las polaridades del campo magnético, ¿no? Las azules implican una polaridad como la que tenemos actualmente, y la negra implica que tenemos una polaridad inversa del campo magnético. Entonces, como han visto, se ha invertido un montón de veces. En algunas partes parece ser de manera regular, pero en otras, cuando parecía ser más o menos regular, de repente no pasó nada. Y esos tipos de comportamientos, pues es muy cuestionado en la comunidad científica. De hecho, la pregunta de ahora es, ¿estamos en un proceso de inversión del campo magnético? Y si es así, ¿qué va a pasar con la Tierra? ¿O qué va a pasar si se invierte en el proceso? ¿Qué hay en el proceso de inversión? Porque nuestra generación actual, digamos, ya inteligente, no hemos tenido este fenómeno. Sin embargo, antes déjenme mostrarles, si se fijan, aquí yo lo que estoy observando es que está el campo magnético, ya he hablado del campo magnético, un poco vimos en las simulaciones su estructura, pero la pregunta interesante también sería, bueno, pues ¿de dónde viene el campo magnético, no? ¿De dónde se genera ese campo magnético? Pues la pregunta puede estar en el interior de la Tierra, ¿no? Nada más
esta gráfica que pongo es como es otra forma de verlo cronológicamente. Entonces aquí vemos las diferentes épocas de la Tierra, ¿sí? En la actualidad estamos aquí, nosotros conforme nos vamos metiendo en el remolino hasta llegar hasta el fondo, pues llegamos al inicio de la Tierra, ¿no? Es como una especie de tornado, si lo quieren ver así, ¿no? Entonces, nada más para darnos una idea, en las diferentes épocas, qué ha pasado, ¿no? En las inversiones del campo magnético, ¿no? De hecho, pues la última inversión que sucedió hace 170.000 años, pues está en esta era, ¿no? La era todavía cuaternaria, ¿no? El periodo cuaternario en particular, en esta era, ¿no? Hace unos 780.000 años que se invirtió el campo magnético, pues más o menos el humano estaba en estas condiciones, ¿no? ¿Sí? Entonces hace 30.000 años el campo magnético tenía esta estructura, actualmente pues tenemos esta estructura, ¿no? Entonces, otra pregunta que me llega es, bueno, ¿qué pasa durante el proceso de inversión? Pero ¿cuánto dura el proceso de inversión? ¿1 año, 2 años, 100 años, 1000 años, 10.000 años, 1 millón de años? El proceso de inversión es lento comparado con la vida del hombre, ¿no? Pero durante el proceso, y la otra pregunta es si es largo, ¿qué pasa durante ese proceso? Ahora, ¿cómo sabemos que se ha invertido el campo magnético? Bueno, pues hacemos se han hecho estudios de paleomagnetismo, y lo que se hace es que de alguna forma, cuando el campo magnético está en una dirección y tenemos un volcán activo, esa lava, cuando se enfría, de alguna manera atrapa o registra la intensidad y la dirección del campo magnético. ¿De dónde viene el campo magnético? ¿Por qué tenemos un campo magnético? ¿Cómo se genera? Y la pregunta, hace muchos años, el doctor Feynman pues dijo que pues, realmente no tenemos la menor idea, ¿sí? Sin embargo, tenemos buenas sospechas. Y la respuesta pues está en la fuente de generación, y esa fuente de generación está en el núcleo de la Tierra. Entonces, como sabemos, nuestra Tierra tiene un núcleo, y ahorita lo vamos a ver. Y a grosso modo lo que tenemos es, bueno, está la región de la atmósfera, después tenemos la corteza, en la cual es la región en la que nosotros vivimos, en la que de alguna forma modificamos. Después de la corteza existe un manto, y ese manto igual también se divide en un manto superior y un manto inferior, que es prácticamente también formado de ciertas rocas a altas temperaturas y presiones. Y la parte donde se presume que el campo magnético se genera es justamente en el núcleo. Pero el núcleo, como sabemos, lo podemos dividir en un núcleo externo y en el núcleo interno. La diferencia entre ambos es que el núcleo externo es principalmente fierro fundido a muy alta temperatura, alrededor, no sé, unos 5.000, 4.000 grados. Y el otro es el núcleo interno, que es fierro sólido. Entonces, lo que es curioso es que el núcleo de la Tierra es sólido. Conforme nos alejamos del núcleo, tenemos material de fierro fundido, pero ese material de fierro fundido no está quieto, sino que está en continuo movimiento, ¿sí? Y se cree entonces que ese movimiento, de alguna forma, es el que genera el campo magnético. Entonces, algo que es curioso es que las presiones dentro del núcleo de la Tierra son inmensas, ¿no? De hecho, el núcleo de fierro sólido es sólido por las presiones que hay, las grandes presiones que hay en esa región, ¿sí? Entonces, ahí los materialistas nos podrían decir más en detalle cómo es el proceso, ¿no? Pero lo que es interesante es que sí tenemos un núcleo de fierro sólido que incluso rota, por mediciones que se han hecho sísmicas, a una velocidad un poquito más rápido que la rotación global de la Tierra. O sea, tenemos una rotación diferencial entre el núcleo de la Tierra sólido y la de la Tierra global. Si nosotros mostráramos un dibujo, una caricatura de cómo sería el flujo en el centro de la Tierra, se cree que son como remolinos o tornados, uno junto del otro, que van en una dirección y en otra dirección, por arriba del ecuador y por debajo del ecuador en sentido opuesto, ¿sí? Y todos ellos, no solo eso, giran, y ese es el esquema simplista. Son rollos, o si quieren tornados, que van en una dirección, en este lado va al otro, y así sucesivamente, ciclones o anticiclones. Pero lo curioso es que no solo eso, sino que también se desplazan
alrededor como ondas del núcleo. Entonces, el movimiento aún así es complicado, ¿no? Pero bueno, se cree que de alguna forma se genera el campo magnético poloidal, que es el dipolo que nosotros que mantenemos fuera de la Tierra, pero dentro de la Tierra, en el núcleo, hay un campo magnético toroidal, es decir, aparte del campo magnético que nosotros observamos en el exterior, dentro de la Tierra tenemos otro campo magnético, que se le llama el poloidal. Entonces, ¿se acuerdan de la simulación, ¿no?, que vimos? Pues aquí estaba la Tierra y pues veíamos que se invertían los polos. Déjenme ver si, espero que se pueda ver. ¿Cómo se vería el campo magnético dentro de la Tierra? En el núcleo. Y si se fijan, es sumamente complicado, ¿no? Tenemos un movimiento de líneas de campo magnético que están yéndose de uno a otro lado, hasta que después pues, se estabilizan y se genera la inversión. Pero es curioso porque es en el centro de la Tierra, en el núcleo, donde se presume que se empieza a generar la inversión de los campos magnéticos. Como curiosidad, esta fue una simulación que fue muy famosa en su tiempo porque salió en Nature y sobre todo lo interesante es que por primera vez en una simulación, con parámetros muy lejos de la Tierra, al final voy a mostrar una gráfica donde andamos, se logró obtener una inversión del campo magnético. La simulación tardó un año corriendo en una supercomputadora, en ese caso la supercomputadora de las más potentes que había en el mundo. Se tardó un año. Bueno, y esto es aquí pues, un ejemplo de cómo, aquí si se fijan, vemos las amarillas pues representan el sur, las azules se presentan el norte, y bueno, vemos cómo hay una combinación entre polos norte y sur, muy complejo, y al final nos muestran la inversión. Bueno, y nada más para muestro aquí, ¿qué pasa si nosotros comparamos los datos medidos con las simulaciones numéricas? La de arriba es el campo magnético medido, y el de abajo es una simulación numérica, ¿sí? El campo magnético medido en el año de 1980. Y si se fijan, pues la simulación numérica con él. Y esto es bien curioso, esta medida es en la superficie del núcleo de la Tierra, o sea, no es en la superficie terrestre. Y es bien curioso, la pregunta es cómo le hacen para sacar esa información. Y esto lo que están viendo es el campo magnético que sale, el radial. Pues lo que vemos es que al menos a ojo de buen cubero, parecen estar bastante cercanas, ¿no? ¿Sí? Entonces, observamos que tenemos las partes del polo sur, polo norte, tenemos algunas manifestaciones contrarias del campo magnético del sur, ¿sí? Y eso es algo típico de cuando va a suceder una inversión. Pero la pregunta siguiente es, a lo mejor aburrí con tantas preguntas, ¿qué pasa durante el proceso de inversión? Porque nos hemos dicho, bueno, se invierte, pero pues a nosotros ¿qué? En realidad no se sabe, ¿no? Porque finalmente nunca, como seres humanos inteligentes, nunca hemos vivido una inversión. La otra es que estos modelos son modelos que se creen por mediciones muy indirectas de qué es lo que pasa en el núcleo. En otras palabras, no sabemos qué hay exactamente en el centro de la Tierra, no sabemos cómo se mueve el flujo en el centro de la Tierra. Y entonces ahí viene lo complicado, ¿no? Entonces, es increíble cuando en las simulaciones se logra un parámetro diferente, pues es un resultado extraordinario, ¿no? Y bueno, pues aquí hay unos ejemplos de qué es lo que pasa, o de algunas igual mediciones que se han hecho del campo magnético. Esto sí es en la superficie de la Tierra, en diferentes años, uno es en 1980 y el otro es en 2000, ¿no? Y lo que se ha observado, pues sí existe una evolución. Pero lo que es curioso es que aparecen zonas en las cuales tengo polos, ¿no? Pareciera que tengo polos invertidos en ciertas regiones, ¿sí? O sea, si el amarillo me representa un color, pues el azul me representa un polo, perdón, el azul me representa otro polo, y lo que observo es que en estas regiones pues tengo campos magnéticos invertidos, ¿no? Entonces eso hace sospechar a los científicos que trabajan en esto, es que posiblemente estamos iniciando un proceso de inversión. ¿Por qué? Porque las simulaciones, que ahorita quiero mostrarles una, han mostrado que cuando hay el proceso de inversión,
lo que pasa es que el campo magnético empieza a decaer en su intensidad, de hecho hasta quizá un 10% más. Una vez que decae en su intensidad el campo magnético, empiezan a aparecer diferentes polos magnéticos, diferentes nodos en toda la Tierra. Y entonces la pregunta es, pues, quedamos realmente muy desprotegidos de la radiación solar, pero ¿qué tan desprotegidos, no? Pues unos creen que pues el efecto únicamente va a ser porque va a haber más personas que van a tener cáncer por la radiación, ¿no? Entonces, en una gran cantidad de personas, ¿no?